¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Futuro 360. Hoy tenemos un programa lleno de estrellas. Primero porque vamos a tener no una, sino dos ministras hablando de los dos ámbitos más importantes para el área de Futuro 360, que es ciencia y medio ambiente. Vamos a poder profundizar sobre ámbitos muy relevantes de avance en nuestro país en estos temas, pero esto no ocurre en cualquier momento. Ocurre en el contexto de la COP27, el evento más importante del año en materia climática. Y esto, que era una conversación hace unos años atrás un poco etérea, un poco científica, hoy se ha vuelto muy material, porque tenemos poblaciones completas alrededor del mundo que se están moviendo, migraciones climáticas, porque esas personas ya no pueden vivir como vivían, porque el clima ha cambiado sus condiciones de entorno. Pero también tenemos desastres cada vez más extremos, las olas de frío, las olas de calor, ya vimos durante el verano europeo y veremos cómo va a ser nuestro propio verano, están generando impactos sobre las personas que sabíamos que podían venir, pero que de alguna manera no fueron suficientes para cambiar nuestra trayectoria. La COP27 es el momento en el que las 198 partes, que son los que se reúnen en este encuentro, negocian los términos en los que se va a enfrentar este desafío climático. Y es una especie de malón donde cada uno pone lo que tiene que poner: plata, acciones concretas, medidas que permitan detener el calentamiento global, ya ni siquiera para nuestra generación, para las que vienen, y para que este mundo no sea, como dijo el secretario general de la ONU en la abertura, un infierno, que no sea un planeta que camine hacia su propio infierno. Vamos a hacer un seguimiento a través de Futuro 360 durante estas 2 semanas a través de las pantallas de CNN, no solo en este programa, sino también en sus distintos programas de noticias, para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo se va llevando a cabo este encuentro y lo que está ocurriendo alrededor. La COP27 no ocurre en cualquier momento, ocurre en el momento de guerra, una guerra que ha impactado gravemente, principalmente los precios de la energía, y está también impactando los bolsillos de todos nosotros. Estamos en un momento de inflación, estamos en un momento de crisis de los derechos humanos, también eso está siendo protagonista de este mismo encuentro, por lo tanto, no se pierda esta cobertura especial que estamos preparando para ustedes. Para comenzar con ella, queremos mostrarles algunas de las informaciones que nos llegan de distintas personas que habitualmente son parte de Futuro 360 y hoy son protagonistas de esta COP27. El foco hoy está en los países del sur global y Chile va a tener un rol muy importante también, ya que la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, ha sido solicitada por la presidencia de esta cumbre de cambio climático para facilitar las conversaciones en materias de pérdidas y daños. Y aquí Chile tiene un rol muy importante y también una oportunidad, que es demostrar un verdadero liderazgo en representar la voz de los países más afectados por el cambio climático y poder exigirle al mundo en desarrollo que cumpla sus compromisos, que los grandes contaminantes paguen el costo que ha significado la crisis climática y ecológica. Lo interesante es que Chile, yo creo, ha posicionado efectivamente el rol de los océanos en materia de mitigación de cambio climático. Eso es algo que se instaló realmente en la COP25 y a partir de ahí se ha venido continuando. Por tanto, lo que a nosotros nos interesa es continuar con los compromisos países. Como comentábamos ya reiteradamente, ya comenzó la COP27 y aquí Chile, un paisito al final del mundo, igual tiene un rol y ha tenido una participación en las últimas COP, primero porque íbamos a ser sede, después por el rol que tuvimos en la COP que se realizó en Madrid, después porque vino la pandemia y como que nos tocó un poco renovarnos el plato y seguir un poco en ese rol. Y quien en ese momento era una científica que participaba muy activamente de la conversación climática porque es su área de expertise, es hoy nuestra ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, que va a tener acá también un rol ya no solo desde la ciencia, sino desde la política. Muchas gracias por estar aquí junto a nosotros en Futuro 360. Hola, buenas, Paloma. Un gusto estar acá nuevamente en rol de ministra. Ministra, yo partía porque con ese pensamiento tan común entre los chilenos, que es como chilito, ¿verdad? Chile, este país tan chiquitito que aparte no aporta nada en términos generales cuando uno ve el mapa de quienes están calentando el planeta. No hemos sido nosotros. ¿Qué va a ir a hacer a una cumbre? ¿Hablar de qué? ¿Cómo usted contesta a esa visión que tienen algunos? Buena pregunta. Efectivamente se hace bastante. Y por pura casualidad, la verdad las cosas es que justo hoy día me puse una chaqueta con esta chapita, es un colibrí.
Colibrí, que en este caso tiene que ver con una fábula en que hay un incendio y hay un colibrí que en su piquito lleva agüita y un animal le pregunta ¿qué estás haciendo? Y dice, hago mi parte. Y yo creo que eso ejemplifica muy bien lo que ha hecho Chile. La crisis de cambio climático y las otras, de las cuales no vamos a hablar hoy día, ninguna de ellas se puede resolver un país por sí solo. Tiene que hacerse en el ámbito multilateral y cada cual tiene que hacer su parte. Esa ha sido la visión de Chile, por eso firmamos el Acuerdo de París. El 2020, cuando correspondía, entregamos nuestra actualización de nuestros compromisos nacionales. Tenemos una estrategia. Tenemos a partir de junio de este año una ley que hace que esos compromisos que tenemos a nivel internacional se hacen vinculantes a nivel nacional. Y el año pasado, en la COP26, se le pidió a los países hagan un esfuerzo adicional porque no estamos llegando. Chile va a llegar con su esfuerzo adicional a la COP27. Es bien interesante lo que plantea de la promulgación de la ley marco de cambio climático y de que el hecho de que haga las cosas vinculantes, porque lamentablemente en Chile las cosas que no son vinculantes son declaraciones, ¿no? Y de alguna manera así lo ha demostrado un poco también el reporte de la Contraloría, que dice, habíamos comprometido esto y no lo hemos cumplido. Ahora ya va a poder entrar también distintos instrumentos del Estado a exigir que esos compromisos se cumplan. Desde ese punto de vista, ministra, le toca a este gobierno una tarea cuesta arriba, que es, por un lado, cumplir lo que no se ha cumplido hasta ahora, por otro lado, cumplir lo que se va a comprometer ahora, que es un poco más, en un escenario muy, muy adverso, que es de una crisis económica, de una crisis social que de alguna forma todavía se extiende. ¿Cómo ve usted la capacidad efectiva de este gobierno de poder cumplir con estos compromisos que ahora vamos a llevar, además, más grandes? Así es. Yo creo que lo que hay que entender, y quizás en ese sentido es bueno tener una ministra de Medio Ambiente que sea científica y sabe muy profundamente el nivel de la urgencia. Pero no solamente nosotros hacemos lo que estamos haciendo porque hacemos nuestra parte, no solamente porque entendemos la urgencia, sino que porque la acción climática, ¿verdad?, que son todas esas medidas que uno toma para hacerse cargo de las causas del cambio climático a través de la mitigación y hacerse cargo de las consecuencias del cambio climático a través de la adaptación. Todas esas acciones van a significar transformaciones que van en beneficio de las personas, de mayor bienestar. Eso es finalmente. No es solamente un bienestar ambiental separado de nuestra visión de bienestar social. Trae también beneficios económicos, porque la transición energética está asociada a inversiones, a innovación, a nuevas industrias, así que tiene también... Y en algún momento debiera verse reflejada en la cuenta también, me imagino yo, ¿no? Sí, tarde o temprano, porfa. Así paguemos menos. Así es que yo creo que con esa visión de qué es el rol que nos toca, y los beneficios que están asociados a esto, estoy segura que vamos a poder implementar, que es la parte que nos corresponde hacer. Ministra, hablemos de lo peliagudo. Vamos a partir por el hecho de que China, India y Rusia están... no están ausentes. Claro, están ausentes, pero sus negociadores igual van a la COP. ¿Qué es esta señal en este momento? Es que es indignante, ¿no? Efectivamente, cuando y en otras entrevistas que me han hecho, he dicho que efectivamente el contexto internacional está complejo. Está especialmente complejo comparado con el año pasado. Había como un ánimo, no nos juntábamos en 2 años porque el 2020 no hubo COP por la pandemia. Y se lograron hartos acuerdos importantes, etcétera. Ese ánimo ya no es el mismo. En gran medida, yo diría, 2 factores importantes. Efectivamente, por un lado, la guerra que hace que algunos piensen de que aparecen prioridades más importantes, pero quiero volver a eso igual. Y
porque los dos países que más emiten gases de efecto invernadero hoy en día, Estados Unidos y China, no están en buenas relaciones. Y eso definitivamente también dificulta que se puedan tomar más decisiones. Pero ya, entonces efectivamente hay un tema de estado de ánimo y de dificultades concretas geopolíticas internacionales que hacen que los avances sean menores. La urgencia se está haciendo, simplemente se está acrecentando, pero hay dos buenas noticias, además de las que vamos a llevar desde Chile, y a ver si tenemos un minuto para hablar de eso. Por un lado, Estados Unidos hace 2 meses atrás, creo que fue, se comprometió con un paquete de inversión gigantesco, el más grande que ha tenido en su historia para enfrentar el cambio climático. No, y lo logró con mucha dificultad, pero lo logró. Pero ahí está, sí. Por los próximos, no sé, 6, 8 años, siendo una economía tan grande, esto va a tener una repercusión. Enorme impacto en todo, sí, claro. Entonces, eso es una muy buena noticia, es una muy buena noticia después de que Estados Unidos estuvo ausente 4 años, ¿ya? Y lo otro, y esto apareció ayer, hoy día, la noticia, y es que dado que Europa está sufriendo las consecuencias de no contar con gas y tenían una dependencia muy fuerte de gas, hay que pensar de que esta es una guerra fósil finalmente. Es también una guerra, como las fueron muchas durante el siglo XX. Aclaremos eso porque sí. No todo el mundo sabe, Rusia es un gran productor de combustibles fósiles, principalmente gas, y también aquí hay de alguna forma apoyos cruzados con otros combustibles fósiles que también están de alguna forma beneficiándose de que la guerra se esté dando. Ya hemos visto el impacto que esto ha tenido, por ejemplo, en el precio de la benzina. Entonces, en el fondo, todos los fósiles, los dinosaurios de los combustibles, están hoy día muy beneficiados por lo que está ocurriendo, pero también ojalá sea la última de estas guerras, ¿no? Exactamente, que esta sea la última guerra fósil, la última guerra de los resabios de un desarrollo del siglo XX y que con esto realmente nos liberemos. Porque ¿qué es lo que pasó a Europa en particular? Es que, bueno, se dieron cuenta que esta dependencia los hacía muy vulnerables y tienen un alto nivel de vulnerabilidad. Pero en un informe que apareció hace muy poco, se deja claro que la modelación indica de que vamos a tener peak, es decir, a ver, llevamos como 100 años en que nuestras emisiones de carbón, de petróleo, de gas están aumentando, pero al 2050 tenemos que llegar a cero, al 2030 en 7 años más, 8 años más, tenemos que estar como en la mitad. Pero entonces eso significa que en algún momento tengo que llegar al pic, ¿verdad? Tengo que llegar al máximo y después tengo que bajar. Todos estos combustibles, las modelaciones nos están indicando, van a llegar al pic máximo al 2025 y de ahí van a bajar. ¿Va a ser suficientemente rápida la bajada? No lo sabemos todavía, pero hasta ahora nunca habíamos visto que la modelación, sin la intención, ¿ya? Sin que alguien Estos diga datos, esto no es, lo que... claro, no es lo que tenemos que hacer, es lo que los combustibles muestran en su desarrollo. Exactamente, por las decisiones que se están tomando, por las decisiones que Europa está tomando de realmente acelerar la transición energética producto de esta guerra. Entonces estamos viendo señales de que esta guerra está produciendo también esa aceleración y quizás era lo que en esta crisis el estertor del sistema. Sí. Antes de morir. Ojalá sea así, ministra, porque harta desesperanza rodea a la COP. Y en parte también porque hablábamos de la ausencia de China. China es realmente el elefante en la habitación, porque por un lado es un elefante, o sea, emite como condenado. Se suponía que iba a dejar de construir centrales a carbón, las pailas, sabemos que ha construido muchísimas, en particular desde la pandemia en adelante. Sabemos que va a seguir aumentando, es uno de los países que ha comprometido su carbono neutralidad más lejos, además, pero además no está en el grupo de los acusados, que son los que se han desarrollado hasta ahora. Los países desarrollados son los que se dice en todas las declaraciones tienen que pagar la cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Y China no es un país desarrollado. Así es que recordemos que
en la Convención Marco de Cambio Climático hay un principio rector que es de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Y en eso, cuando decimos, con el énfasis en diferenciadas, es algunos tienen más responsabilidad que otros. Y porque, en particular, el CO2 permanece en la atmósfera por muchos años, por 100 años y más, es que los países que hoy en día están desarrollados, porque llevan 200 años quemando combustibles fósiles, son los que tienen una responsabilidad histórica. Entonces, cuando miramos la responsabilidad histórica, efectivamente China no es responsable o es menos responsable, pero cuando miramos la foto de hoy... El aporte específico sí tiene un pedazo de responsabilidad. Sí, no, cuando miramos el aporte hoy en día, la foto de hoy, ¿quién es responsable? Es China y después Estados Unidos. Entonces, efectivamente China se escuda detrás de eso y dice, bueno, si los países que tienen más responsabilidad van a ser carbono neutral al 2050, que yo lo haga 10 años después, es fantástico, indica mi compromiso. Bueno, está difícil lo de China porque aparte políticamente uno no ve que eso vaya a mejorar, ¿verdad? Se ve como un entuerto del que no se va a salir. Es un sistema que además se está volviendo cada vez más autoritario, que está teniendo cada vez menos posibilidades de diálogo, que cada vez sienta menos mujeres en esas conversaciones. O sea, para todos los indicadores dicen que van en el mismo sentido que los combustibles fósiles. Pero vamos a avanzar hacia la participación de Chile. Chile tiene un rol bien protagónico. Este año es un año en el que podríamos decir el principal tema es quién va a pagar la cuenta, el financiamiento de cómo vamos a resolver los problemas que hemos generado hasta ahora y quién va a pagar por esa resolución, ¿verdad? Ahí poder cobrar esa cuenta a los países desarrollados que está tan pendiente. Pero hay un foco muy específico de entender que esa cuenta está llena de los impactos que tiene el cambio climático. Cuéntenos un poco de qué va a ir esta mesa que Chile va a protagonizar sobre pérdidas y daños. Efectivamente, el término pérdidas y daños se refiere a los impactos actuales y futuros que está teniendo el cambio climático y que producen pérdidas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de los impactos del cambio climático, estamos hablando muchas veces de eventos meteorológicos extremos, ¿ya? Olas de calor que hace que muera gente, olas de calor que disminuye la productividad de los alimentos, por ejemplo. También yo estaba pensando incluso de las personas y del país, claro. En los trabajos, por ejemplo, construcción o agricultura, que son trabajos que se tienen que hacer al aire libre con el nivel de olas de calor que se están teniendo, disminuye. Eso es una pérdida económica en este caso, ¿verdad? O un daño económico. El aumento del nivel del mar que hace que desaparezcan territorio. Esa es una pérdida que es irreversible. Claro. ¿Ya? Y es una pérdida. ¿Cuánto vale la pérdida de un país? Esa es una pregunta, me parece. Entonces, a todo esto se refiere a esta agenda de pérdidas y daños. Efectivamente, es más que conmovedora, porque no estamos hablando de pérdidas, hablamos de pérdidas económicas, humanas, de cultura, de territorio. Se extingue. Es una agenda también muy emocional y es una agenda que históricamente han llevado en particular los pequeños estados islas, que efectivamente ellos desde la COP15 ya están viendo han estado pidiendo de que limitemos el calentamiento a 1,5 grados, no a 2 grados, porque con 2 grados nosotros desaparecemos. ¿Ya? Ellos han sido como los más ambiciosos en eso y ahora también necesitan que esas pérdidas y esos daños no son del futuro, sino que son hoy en día y ponen en jaque mate el desarrollo finalmente, porque cuando un lugar es azotado año tras año por un huracán que están siendo más intensos por el cambio climático, no hay tiempo para planificar, no hay tiempo para adaptarse al cambio climático, no hay tiempo de hacer una transición energética que requiere muchas cosas, porque hay que estar pensando en reconstruir todo el tiempo. Entonces ellos están exigiendo que necesitamos sentarnos a la mesa a ver quién financia las pérdidas y los daños que estamos sufriendo hoy. Entre 198 partes eligen a Chile para que lidere esta conversación.
Bueno, no sé. Nos Pero pidieron tiene un a sentido Chile, geopolítico también, ¿no? bueno, nos pidieron a Chile y Alemania. Efectivamente, en Naciones Unidas siempre es un país desarrollado y uno en desarrollo. Fíjate que la responsable de cambio climático alemana hasta hace poco era la presidenta de Greenpeace. Así que ella viene también con un perfil bien especial, viene más bien del activismo, es alguien que conoce este mundo hace muchos años, pero que ahora tiene un rol oficial en el gobierno alemán. Lo planteo, ministra, porque Chile, sabemos, es un país que, tal vez no como las islas, pero sí como Chile, tiene enormes impactos del cambio climático. De los criterios, nosotros cumplimos 9 de 7 de los 9 criterios. 7 de los 9, de que es vulnerabilidad. mucho, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, hay una experiencia en pérdida, 100 años, que tal vez es un buen elemento de conversación ahí en la mesa. Sí, pero también Chile ha históricamente, yo diría que jugado un rol de puente. Y cuando a uno lo invitan a facilitar, ese es el rol que uno tiene que jugar. Tratar de ser un puente, de escuchar posturas que vienen muy divergentes. Y ese va a ser el rol que Jennifer y yo vamos a hacer. Bueno, de hecho ya llevamos como 2 meses trabajando, porque la verdad las cosas es que la primera tarea ya tenemos un check. Yo estoy muy contenta de eso, que no era obvio, y es que el día domingo se adopta la agenda, ¿ya? Cuando uno entra a una reunión, uno dice, bueno, esta es la agenda, de esto vamos a conversar. Y no era nada de obvio hace un par de meses atrás que los países desarrollados estuviesen disponibles de sentarse a la mesa a discutir sobre eso. Y se logró, se logró ese... Ministra, me quedan 2 minutos y voy a hacerle una pregunta de 1 minuto cada una. O sea, para que me la conteste lo más corto posible cada una, pero una tiene que ver con cuál es esta particularidad de que hoy día exista cierta sintonía, no solo entre los ministerios de Medio Ambiente, sino también en los de Economía, que es algo que usted ha destacado en distintas entrevistas, porque eso es bueno y es importante. Es muy importante y es bueno, por lo tanto, porque enfrentar el cambio climático es un tema transversal de la sociedad completa y entonces, por lo tanto, definitivamente del gobierno completo. La Ley Marco de Cambio Climático, de hecho, está firmada por 17 ministerios que tienen responsabilidades y atribuciones hoy en día. Así que es muy importante de que podamos trabajar en conjunto, y el hecho de que además nos llevemos bien los ministros demuestra... Y yo diría que demuestra de que medio ambiente se está viendo como en el centro del desarrollo del país. El desarrollo sustentable con un cuidado medioambiental está en el centro de cómo Chile piensa desarrollarse en los próximos 10, 20, 30 años. Ministra, y en relación a potenciales anuncios, sabemos que usted allá va a tener que... ¿Algún adelantito que nos quiera dar aquí en Futuro 360 sobre cosas importantes que vienen? Bueno, como te decía, hay varios anuncios, pero hay 2 o 3 que son formales, de hecho, que se los vamos a presentar a la convención, y es que el año pasado se le pidió a los países hagan un esfuerzo adicional. Nosotros estamos haciendo esfuerzos adicionales con cosas que un poco más largo de explicar, pero transparencia, muy importante, cómo miramos lo que estamos haciendo, cómo vamos a poder comparar, y también una meta sobre metano, gas de efecto invernadero, que merece una sesión completa, exactamente, donde nosotros, Chile no tenía muchos compromisos y ahora nos vamos a comprometer que a partir del 2025 nuestras emisiones, en vez de seguir aumentando, van a ir disminuyendo, asociado a actividades que vamos a tener que realizar en ganadería, agricultura y también en residuos, la basura que Pero botamos. es un gas que además aporta mucho al combate, porque es un gas que calienta muchas veces más que el CO2, así que el trabajo que hagamos ahí puede llegar a ser sustantivo. Para cerrar, ministra, estamos en este momento en una huelga de los guardaparques, pero Chile es un exportador de soluciones naturales. ¿Cómo ve usted que esto puede avanzar y de qué manera? Bueno, la solución definitiva va a venir cuando logremos sacar del Congreso el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Estuvimos hace
poco tiempo, ¿verdad? Tú estabas ahí, de hecho, el ministro de Hacienda se comprometió que iba a haber más financiamiento para las áreas protegidas cuando tuviéramos el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Sí, es una crisis más o menos grande, ley de la ¿verdad? naturaleza como corresponde a un país con la ambición que tiene Chile. Haremos ese seguimiento entonces, ministra, que le vaya bien. Esta semana le toca al subsecretario, por eso estamos con usted aquí presencial en Futuro 360, que le vaya bien en Egipto, que se logre, simplemente lo que toda la humanidad está esperando que se logre, ¿verdad? En ese lugar. Muchas gracias por estar aquí, esperamos tenerla más adelante. Gracias por la entrevista. Es como un rezo lo que uno ya termina haciendo en la COP, ¿verdad? Y como sabemos que dependemos de unos, esos unos tienen que lograr una cosa que es impresionante, que es un acuerdo unánime. Ese acuerdo va a impactarnos a todos y estamos aquí con el alma esperanzada y a la vez suspicaz, tratando de que la cosa avance, ¿verdad? Pero ciudadanos informados son dirigentes sentados en esa mesa tomando buenas decisiones y por lo mismo tratamos de llevar estos temas para ustedes a través de Futuro 360. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Hace mucho tiempo queríamos tener esta conversación porque ustedes saben que lo que ocurre en la ciencia, en el medio ambiente, en el futuro, es parte del centro de este programa en el que tratamos de llevar esas conversaciones a ustedes. Cambió el ministro de Ciencia, salió Flavio Salazar y entró en su lugar Silvia Díaz, doctora en Química, nueva ministra de Ciencia, que ha estado totalmente sumida en la conversación presupuestaria y otros temas y por eso no habíamos podido tenerla hoy día, pero hoy día está en Futuro 360. Gracias por estar con nosotros, Silvia. Gracias a ti, Paloma, por la invitación. Ministra, quisiera partir por lo que le ha quitado todo el tiempo, por lo menos esa era la razón que nos daba su equipo respecto de su participación acá, que tiene que ver con el presupuesto. Este gobierno se planteó la necesidad de subir el presupuesto al 1% del PIB, que es una tarea durísima, sobre todo en el contexto socioeconómico en que nos encontramos. ¿Cuál va a ser el aumento y cuánto va a representar esto? Tenemos un aumento en el presupuesto alrededor del 9.6%, como ustedes ya lo han comunicado. Este 9.6% no responde solo al Ministerio de Ciencia, sino que responde a todas las carteras que ven temas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Nuestro aumento es de alrededor de un 5% para este año. No podemos saber en concreto cuánto es el porcentaje del PIB, porque eso responde mucho más al gasto y se va a conocer cuando se apruebe completamente el presupuesto planteado para el 2023 por el presidente Gabriel Boric. ¿Pero ustedes no tienen una idea de cuál va a ser el impacto aproximado? El impacto aproximado es bastante alto, ya que tenemos nuevos recursos aportados por nuevo modelo de desarrollo productivo. Eso hace que aproximadamente sea del 5% el total del incremento. Un fuerte aumento comparado, ¿no es cierto?, con respecto del año pasado. También recordemos que el presupuesto completo del gobierno ha crecido con respecto del anterior. Así que ese porcentaje esperamos tenerlos como en diciembre más o menos, cuando ya tengamos el presupuesto completamente aprobado. Ministro, usted hace esta distinción entre el 9 y el 5 y me parece relevante, esa era mi pregunta siguiente, que es de dónde vienen todas estas platas y hacia dónde van, ¿verdad? Hay una parte importante que proviene del nuevo modelo de desarrollo, que son los excedentes del litio, exactamente. Entonces, estos recursos son administrados por Economía, pero se ponen a la mesa para financiar proyectos tanto del Ministerio de Economía, del Ministerio de Ciencia, del Ministerio de Medio Ambiente y del de Energía, para apostar, ¿no es cierto?, a esta transición socioecológica justa, ¿verdad?, que está en el programa de nuestro presidente, y porque estamos comprometidos con la carbono neutralidad, ¿no es cierto?, al 2050, como tú ya bien sabes. Por lo tanto, la inversión específica que proviene de los fondos de hidrógeno, ¿en qué tipo de programa se va a gastar dentro del ministerio? Lo que responde a nuestro ministerio, se van a gastar principalmente en estudios de líneas de base, por ejemplo, el de aves migratorias. Vamos a también financiar a través de nuestro programa que se llama Fondequip, que es financiamiento de implementación de equipos. También tenemos hartos programas que tienen que ver con descentralización, y también vamos a financiar con eso, que esto es sumamente importante, es los institutos tecnológicos públicos. Los ITP
tienen como responsabilidad generar y responder a las necesidades del Estado y generar políticas públicas en torno a las necesidades. Nosotros hemos estado trabajando con los ITPs que responden a las áreas estratégicas del gobierno. Por ejemplo, cambio climático, soberanía alimentaria, temas de minería, de oceanografía y ese tipo de cosas. Ya, ahora las otras platas que están en otros ministerios y que tienen que ver, razón por la cual ustedes las rinden, ¿verdad? Como un 9% total, 9 y tanto por ciento por total. ¿En qué programas y en qué focos? ¿Por qué le viene bien a la ciencia en Chile? ¿De qué manera le impacta? ¿En qué tipo de iniciativas? Por ejemplo, el Ministerio de Defensa realiza mucha tecnología, desarrollo tecnológico y de innovación en satélites torno, en el fondo. No solo satélites, también tienen instrumentos, ¿no es cierto?, asociados a barcos de gran tamaño para la observación de lo que está pasando en nuestro entorno marino. El ecosistema marino es uno de los más importantes porque permite la captación de dióxido de carbono de manera mucho más amplia que lo que hace un bosque, que también está sumamente afectado por los incendios forestales. Entonces, no es solo satélite lo que realiza Defensa, todas las expediciones antárticas también son hechas por el Ministerio de Defensa, todo eso es desarrollo de ciencia y conocimiento. Ahora, ¿por qué estas inversiones de las distintas áreas y del mismo ministerio impactan para una nueva visión de Estado, un nuevo modelo de desarrollo como lo plantea el gobierno? Porque ya no es un modelo de desarrollo más extractivista como ocurría antes, sino que es un modelo de desarrollo pensado en misiones que responden a las necesidades actuales de nuestro país y que siempre desde el conocimiento se puede hacer políticas públicas. Entonces, este modelo apunta a una administración compartida, no tan solo de un solo ministerio, sino que se ven problemas y soluciones en conjunto. Me encanta lo que plantea, ministra, porque justamente hace poco, hablando también con el Ministerio de Medio Ambiente y durante esta semana de COP y la que viene, se ve mucho cómo Chile está de alguna forma luciéndose a nivel global por ciertas características que ha tenido en la conversación multilateral, que tiene una forma de reportar los datos que es más transparente que el resto de los estados, que trata de empujar la brecha más allá, ¿verdad? Tratar de aumentar la ambición climática, que ha comprometido todas sus metas de descarbonización. Sin embargo, todavía hay un montón de cosas, por ejemplo, la participación de los bonos verdes, la relevancia de las áreas marinas, que ha hecho que nosotros tengamos esta política turquesa que plantea el presidente Boric. Sin embargo, hay mucha de esa política que se luce globalmente que acá tiene muchas tareas pendientes, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que las áreas protegidas estén efectivamente protegidas? ¿Cómo hacemos, desde ese punto de vista, cómo está aportando el Ministerio de Ciencia a ser acontable, a ser rendible lo que Chile está planteando a nivel internacional? Como ministerio tenemos varios programas. Existe el Observatorio de Cambio Climático, que este observatorio une todos los sensores que están desde el norte hasta el sur de Chile para poder tener datos concretos y monitorear nuestro ecosistema completamente, desde Arica hasta Magallanes. Este observatorio permite entregar datos concretos abiertos a toda la comunidad científica y en especial al Ministerio de Medio Ambiente para poder ir viendo si se cumplen las metas ya preestablecidas. Reportar en el fondo. Exacto. Esto es un gran proyecto que se instaló el año pasado en el gobierno anterior y como es una iniciativa que une tanto privados como públicos, nosotros decidimos seguir manteniendo este observatorio. Y además que entrega datos concretos frente a todo lo que está pasando, tanto en ecosistemas terrestres, marinos, y que eso aporta, ¿no es cierto?, para desarrollar políticas públicas concretas, con data científica concreta también, y que está en la frontera. Esto nos ha permitido también monitorear que nosotros no estamos cumpliendo como correctamente con lo que nos hemos comprometido al 2030. Ya estamos un poco sobrepasados, entonces tenemos que hacer acciones mucho más concretas para poder contribuir menos al cambio climático y poder cumplir la meta al 2030 que tenemos. En ese sentido, ministra, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, para nuestro programa lo son todo, pero para el gobierno, cuando uno mira el presupuesto total, son ministerios muy chiquititos, poco impactantes, por lo menos no está la plata donde está el interés en ese sentido. Y
y sin embargo son claves para poder lograr el nuevo modelo de desarrollo. ¿Cómo ven la postura del gobierno, de Hacienda y de otros ministerios que son pesos pesados, digamos, también en el comité político, para poder mover la aguja hacia donde se quiere? Porque hay una meta del 1% del PIB que no sabemos cómo se va a lograr. Esa meta se va a lograr siempre con un acuerdo público-privado. Nosotros como Estado no podemos llegar solos al 1%. Acá es sumamente necesario repetirlo constantemente. Necesitamos el aporte privado. Nosotros hablamos de una relación de un 50-50. El Estado está comprometido, ese compromiso fue real porque aumentaron considerablemente el presupuesto. Es tanto el compromiso que hay de que igual fue aprobado por unanimidad. Lo defendimos hasta la muerte probablemente, pero resultó, el Congreso está también convencido de que invertir en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación es el camino para lograr nuestro desarrollo, enfocándonos siempre también de poder cumplir con las seguridades que el Estado quiere dar, ¿no es cierto? Seguridad económica, seguridad social y seguridad ciudadana. Desde el conocimiento podemos aportar a la realización de políticas públicas concretas. Eso es lo más importante, porque la gente puede decir, ¿de qué nos sirve el conocimiento? Porque hay que invertir en ciencia, tecnología, si tenemos otras necesidades. Y es el conocimiento, entrega la información concreta para el desarrollo de políticas públicas. Desde ahí es donde estamos aportando. Y el Ministerio de Hacienda y los otros ministerios están comprometidos con eso. Es por eso la alza de presupuesto, es una aprobación unánime, no hubo cuestionamientos grandes, estamos comprometidos a mejorar los instrumentos que están fallando. Ministra, desde ese punto de vista, usted acaba de mencionar una política del gobierno anterior que tiene que ver con este observatorio de cambio climático, que además está recién lanzada. Sí. ¿Usted la ven relevante? ¿Están dispuestos a proyectar ese desarrollo? A propósito de lo que pasó en el Congreso, ¿cómo ve si cambia el gobierno nuevamente? ¿Qué políticas que usted está impulsando hoy día o que este gobierno pretende instalar ahora van a poder tener una mirada más de largo plazo? ¿Es la ciencia un lugar en el que podamos tener unión política en ese sentido? Estamos trabajando por desarrollar políticas de largo plazo porque la ciencia es de largo plazo. Es un poco impensado, ¿no es cierto?, desarrollar políticas que respondan a un gobierno de 4 años cuando la ciencia se demora al menos 10 años en tener un resultado concreto. Entonces, estamos trabajando en políticas que respondan a una correcta descentralización, potenciar la igualdad de género. Tenemos un compromiso de llegar al menos al 60-40, ¿verdad?, al final de este gobierno. Y eso es lo que queremos hacer, es potenciar nuevamente la descentralización, que los centros de investigación se localicen en los territorios, potenciar las universidades estatales para hacer ciencia desde los territorios con respuesta a nivel nacional. Ahora, desde el punto de vista del género, la administración saliente desarrolló una política de género que la llevó a cabo la subsecretaria Torrealba. Esa es una política que tiene distintas medidas. ¿Cuál es su aproximación a esa política de género? ¿Va a ser el Ministerio de Ciencia el primero en tener esta política implementada y que la va a empujar en adelante? La estamos actualizando, es una política ambiciosa porque espera llegar al 2030 con 50% de mujeres y 50% de hombres en el ecosistema, ¿verdad? Nosotros también somos ambiciosos, queremos eso, estamos tratando de cambiar todo el sistema de evaluación de tanto becas y proyectos para que las mujeres puedan competir de forma mucho más igualitaria con los hombres. Ahora, ¿por qué ve usted que eso puede llegar a ser valioso? Porque esto tiene que estar generando mucha resistencia en el ecosistema científico, sobre todo porque la mayoría de los directores de centros son hombres, porque ya sabemos que el sistema de calificación tiende a premiar a los hombres no tienen guaguas, entonces no tienen lagunas en su producción científica. ¿Por qué esto es importante y qué argumentos está teniendo usted en las mesas de hombres científicos? Porque somos el 50% de la población, no podemos desaprovechar esta materia gris, ¿verdad?, tan importante en cantidad en nuestro ecosistema. Nuestro ecosistema hace muy buena ciencia de frontera, y las mujeres no se han quedado atrás con eso. Es cierto, tenemos muchas lagunas porque decidimos ser mamá. Bueno, yo no soy mamá, pero te puede pasar a ti también probablemente. Hay alguna laguna en tu periodo de trabajo, de rendimiento, y eso no tiene que verse afectado por haber tenido un hijo. Estamos tratando de hacer que las escalas de evaluación respondan a los periodos concretos de productividad, y si tú fuiste mamá, ese
tiempo no se evalúa, sino que se evalúa cuando tú de verdad tuviste productividad en medio de tu trayectoria. Ahora, bueno, esto que estamos hablando tiene que ver con el acceso a la igualdad o a la equidad, podríamos decir, que es un valor supremo de lo humano, pero también existen otras expectativas que tienen que ver con cómo hacemos que Chile sea pionero en ciertas áreas. ¿Cuáles van a ser las agendas y los temas, los ámbitos científicos en los que usted va a empujar para que este sea un periodo que tenga un sello, su sello? Estamos definiendo las áreas prioritarias en las que nos vamos a basar. Como te comentaba, vamos a hacer políticas de largo plazo. Esas áreas prioritarias se van a estar, o áreas estratégicas, como le vamos a definir, se van a desarrollar y definir en conjunto con las otras carteras. No va a ser solo el Ministerio de Ciencia el que lo determine, debido a que tenemos que responder a las necesidades que nuestro país tiene. Esas áreas se están conversando ya con otros ministerios, también se está hablando, ¿no es cierto?, con Presidencia y con otros actores relevantes de nuestro ecosistema para poder determinar cuáles son. Yo por sí sola no puedo definir cuáles son las áreas prioritarias que nuestro país tiene, porque son opiniones mucho más sesgadas y nosotros necesitamos colaboración en poder definir lo que nos va a gobernar de aquí a 10 años. Ministra, voy a volver sobre el tema del presupuesto y de cómo atraer a los privados. ¿Qué medidas concretas se van a tomar para poder lograr que eso ocurra? Que lleguen los privados a donde queremos que estén, que es invirtiendo en ciencia. Los privados están muy a la expectativa de poder ver, ¿no es cierto?, la manera mucho más directa de contribuir a la investigación y al desarrollo. Me he juntado con muchas asociaciones de ellos. Estamos buscando la mejor forma, y una de esas formas que ya se viene concretamente es a través de la ley de incentivo de I+D, a través de, ¿no es cierto?, de la reforma tributaria. ¿Qué va a significar qué? Va a permitir que las empresas inviertan mucho más, se le va a dar mayor facilidad, ¿no es cierto?, en esta inversión, van a tener mayor retribución y todo lo que aporte también. Nosotros también como ministerio queremos potenciar que la compra de tecnología, por ejemplo, sea en Chile, no externalizar todos los instrumentos que adquirimos. Para poder lograr desarrollar una industria local. Exacto. Ahora, uno de los temas que aparece dentro de distintas entrevistas suyas tiene que ver con mejorar la situación laboral de los científicos y científicas, que en general viven un nivel alto de precariedad, tienen problemas en términos de contrato, etcétera. ¿De qué manera este ministerio puede avanzar en esa línea? Estamos trabajando con ellos y con la Subsecretaría de Educación Superior. Nosotros no podemos trabajar por sí solos en estas temáticas porque ellos responden principalmente al Ministerio de Educación. Queremos ver cómo se puede regularizar, ¿no es cierto?, todo el tipo de trabajo. Es muy probable que la reforma laboral, ¿no es cierto?, nos ayude, la reforma, previsional nos ayude en esos temas, pero es algo que estamos trabajando en conjunto con los otros ministerios y sobre todo con la Subsecretaría de Educación Superior. Ministra, ya me queda muy poquito tiempo para cerrar. Más allá de que usted no pueda decidir sola para dónde va el ministerio, sí, cada ministro tiene un sello. ¿Cuál va a ser el sello con el que puede ser recordado este periodo? La descentralización real. Lo dice una mujer de regiones, además. Sí, de una ciudad pequeña, de Ovalle. Y en ese sentido, ¿cómo va a hacer que esos sectores también crezcan? Porque hoy día en el fondo les llega literalmente lo que vota el centro. A las regiones llega poca plata efectiva para la ciencia específica. Muchos de los fondos quedan en Santiago justamente por cantidad de publicaciones, etcétera. ¿Cómo se hace para incentivar esa Vamos ciencia? a desarrollar una política de centros de investigación. Actualmente existe un programa que no es muy robusto, pero nuestro desafío es una política que responda a la descentralización y que se haga ciencia desde los territorios para el país. No podemos poner a combatir el norte con el sur porque son completamente diferentes, y vamos a potenciar los aportes monetarios, ¿verdad?, a las instituciones, a las universidades estatales. Las universidades estatales son las que deben mover este buque. Son las que lo mueven hoy día, de Exacto. hecho. Y lo tienen que mover aún más, por lo tanto, la distribución va a ser en torno a los desafíos que tiene cada región. ¿Y el gobierno va a apoyar principalmente a las universidades estatales?
vamos a tener una deferencia por las universidades estatales. Eso no significa que no haya aportes a las universidades privadas. Todas las universidades pueden competir, ¿no es cierto?, en los concursos que el ministerio establezca, pero va a haber un especial cuidado con las universidades estatales, que son las que sufren más al final en las regiones. Ministra Silvia Díaz, muchas gracias por esta entrevista en Futuro 3. Gracias a ti, Paloma. Nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos con más. Por supuesto, esta es la primera de por lo menos unas 32 entrevistas que le vamos a hacer a la ministra, así que la tendremos más adelante seguro hablando de otros temas y las novedades que vienen. Bueno, y en este programa especial, que ha sido de lo más exótico que tenemos en Futuro 360, con tanta ministra y tanta novedad con la COP27, no queremos evitar ese momento en que nos encontramos con algunas otras noticias que son importantes de saber para quienes somos fanáticos de los temas de ciencia, futuro, medio ambiente e innovación. Vamos a comenzar con este hecho de que Chile ha dado un nuevo paso hacia la transición energética, y esto también tiene que ver con los desafíos climáticos, con la promulgación de la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad. A través de esta ley se busca ampliar la participación de energías renovables en la matriz eléctrica mediante la promoción de energías para el almacenamiento y así no desechar la energía que se está produciendo y se está botando. No sé si usted lo sabía, pero hoy día es tanta la energía renovable que estamos pudiendo producir, pero que no estamos pudiendo transportar, que estamos botando mucha energía, virtiendo mucha energía, como se dice en términos técnicos. Este tipo de avances va a permitir, de hecho, la aceleración del retiro de las centrales al carbón, porque en vez de botar la energía la podemos guardar y por lo tanto la podemos usar más adelante. Además, esta ley incluye algunos incentivos para la electromovilidad, como lo son la rebaja transitoria por 8 años del costo de los permisos de circulación de los vehículos eléctricos. En los primeros 2 años va a existir una exención total, la que va a ir disminuyendo gradualmente hasta el 8º año. Lo segundo es que los autos eléctricos ahora van a poder participar de la red eléctrica, tanto como equipos de almacenamiento como de alimentación, y así se va a permitir incluso recibir un pago, ser remunerado por devolver energía a la red. Estamos entrando de a poco en ese futuro donde cada uno de nosotros no solo puede ser un usuario de energía, sino un generador de energía. Eso es una buena noticia. Y desde Reino Unido llega un anuncio que puede ser una verdadera revolución en la medicina. Es una transfusión que fue exitosa, hecha a partir de sangre que fue cultivada en laboratorio. Hasta ahora 2 personas fueron las que recibieron estas transfusiones de glóbulos rojos equivalente a la cantidad de 2 cucharitas de sangre, pero según los investigadores, este estudio llamado RESTORE podría marcar un antes y un después en los tratamientos con pacientes que tienen problemas en la sangre, ya que es un paso importante para poder fabricar sangre. Usted sabe la crisis que tienen los bancos de sangre en términos de la donación, y de esta manera uno podría fabricar sangre a partir de células madre. En ninguna de las 2 personas voluntarias se detectaron efectos secundarios adversos. Sin embargo, los científicos sostienen que aún se necesita hacer mucho más estudios para verificar la viabilidad de este proceso y la escalabilidad, ¿no? Porque 2 cucharitas no hacen cueca todavía, pues sabemos que hay gente que necesita litros y litros de sangre en ciertos contextos. Y a 1600 años luz de la Tierra está el agujero negro masivo más cercano a nuestro planeta. Gaia BH1 tiene el tamaño de 10 veces nuestro Sol y fue descubierto por astrónomos del Centro de Astrofísica de Harvard y el Instituto Max Planck. Esto lo lograron usando datos capturados por la nave Gaia de la Agencia Espacial Europea, sumando a observaciones realizadas al Observatorio Internacional Gemini. El equipo fue capaz de detectar este enorme agujero negro en la constelación de Ofiuco. Este nuevo vecino celestial viene a imponer otro récord en cercanía a la Tierra, porque el otro más próximo se ubica a 3000 años luz de nosotros. Uno cree que tiene estos gigantes aniquiladores lejos, pero cada vez hay uno más cerca y no sabemos lo que no vemos en la materia oscura. ¿Quién sabe cuán cerca tenemos un agujero negro? Y no lo sabemos. Mientras no nos traiga un agujero negro, mientras no nos impacte un meteorito
incontrolable del espacio. Mientras no haya una explosión encadenada de volcanes dentro de la Tierra, lo único que podemos hacer es trabajar para mantenerla. No hay otro espacio en el sistema solar donde nosotros podamos vivir y no conocemos otro milagro como nosotros mismos, que somos fantásticos y atroces, ¿verdad? Esta humanidad que es también una plaga, que destruye tanto, pero que crea tanto y es tan fantástica, es algo que vale la pena conservar. Tal vez simplemente por eso, porque somos un grupo de una especie muy ególatra, deberíamos tratar de hacer la pega en materia climática para salvarnos a nosotros mismos. Si no nos interesa todo el resto, por lo menos cuidemos la vida humana sobre la Tierra, ¿no? Voy a ir ensayando distintos argumentos durante esta COP a ver si nos terminamos de convencer de hacer el trabajo que tenemos pendiente. Usted siga con Futuro 360, con CNN en Chile, porque vamos a estar con esta cobertura tratando de llegar lo más lejos posible con la conciencia climática que tanto urge.